Gracias, Josep, nuevamente, por tu participación. Y quiero dar paso, sin demorarme más, a una persona con la que comparto pasión. Una pasión que los que me tratáis hace años ya conocéis. Mi gran pasión, ese envenenamiento que tengo por el balonmano. Y que además, pues, bueno, hemos conseguido esa medalla de bronce hace poquitas semanas en el Mundial de Egipto. Pues con el siguiente ponente me une esa pasión por el balonmano. Habíamos sido rivales en las pistas, a posteriori, rivales hace muchos años. No somos tan mayores, pero bueno, hace tiempo. Luego llegamos a ser compañeros de equipo y en la actualidad solamente somos muy amigos. Uno reside en Barcelona, el otro reside en Madrid. Y esa persona es Josep Gendra. Él, además de jugar magníficamente bien a balonmano, pues aprovechó el tiempo, sacándose su carrera de psicología. Luego ha potenciado sus estudios con másters en coaching, en gestión de liderazgo. Por lo tanto, que en su faceta profesional es también un crack, como lo era en el balonmano. Por lo tanto, sin demorarme más, como os digo, os voy a dejar en las manos de Josep Gendra. Josep, amigo Pep, un abrazo virtual, grandote, y así como en balonmano, así a modo de fly, te lanzo una pelota al extremo para que la recepciones y nos ilustres sobre la gestión del cambio. Salud y balonmano, Pep. Buenos días, gracias Diego, gracias por pasarme la palabra de nuestra gran pasión. Pero hoy no podemos ocuparnos de nuestra gran pasión, tenemos que ocuparnos de otras cosas. Gracias Kircher, gracias Diego, por invitarme a estas jornadas técnicas virtuales en las que podremos debatir sobre la gestión del cambio en las organizaciones. Hoy nos ocupa algo más importante incluso que nuestra gran pasión, que es el balonmano. Hoy nos ocupa es cómo funcionamos desde nuestro cerebro en la gestión del cambio en las organizaciones. Cómo funcionan nuestros equipos en el cambio, cómo funcionamos nosotros como líderes con nuestros equipos. Y por eso, en este rato que vamos a estar, esos 30 minutos que tengo el placer de trasladaros, veremos algunos secretos sobre el cambio, la gestión del cambio, veremos cuáles son los 7 amigos que nos ayudan en este cambio, todo aderezado con un poco de neurociencia, y terminaremos con un pequeño ejercicio de aquellos elementos necesarios en la gestión del cambio organizacional complejo, que si faltan o si no los tenemos bien definidos, pueden dar una serie de problemas en nuestros equipos y a lo mejor no sabemos por qué, pero veremos cuáles son las explicaciones del por qué pasan las cosas que nos pasan en la gestión del cambio en las organizaciones cuando no lo conseguimos. En mis estudios sobre la gestión del cambio en las personas y desde la psicología, yo no he dejado de preguntarme cómo es que siempre se habla del tópico de el cambio y que muchas resistencias al cambio, que las personas no queremos cambiar, que no sabemos cambiar, que tenemos muchos problemas para cambiar, que me cuesta mucho hacer cambiar a las personas, y yo me pregunto, pues, ¿cómo puede ser que suceda eso? ¿Cómo puede ser si el mundo es constante cambio? La vida de las personas, estamos en constante cambio. Y esto es un tema que a mí me fascina. Si estamos en constante cambio, ¿cómo es que en nuestras organizaciones nos cuesta tanto cambiar? ¿O cómo es? ¿O cuál es la razón? ¿O cuáles son las razones por las cuales a las personas les cuesta tanto cambiar? Y bueno, y pensando, y estudiando, y investigando, y leyendo muchísimo sobre la gestión del cambio en las organizaciones, y también desde la práctica del coaching ejecutivo, coaching individual, coaching de equipos, nos hemos dado cuenta que cuando uno se da cuenta que cambia, sin cambiar el entorno, si cambia uno, todo cambia. Y este es un apartado muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque la realidad no la podemos cambiar. Lo que es, o lo que sucede, o lo que ha pasado, sobre todo en el pasado, no podemos cambiar nada. Pero sí podemos cambiar nosotros para ver el mundo de otra forma. Por eso esta frase de aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, tiene tanto sentido. Tiene mucho sentido, sobre todo en nuestras organizaciones, porque desde ahí, desde el cambio que yo puedo generar en mis equipos, en las personas de mi equipo, yo puedo hacer que ese cambio se produzca.
primero, por supuesto, tendrán que cambiar las personas. ¿Cómo hacemos para que cambien las personas? Pues de alguna forma es liberándolos de esas resistencias. Y esas resistencias al cambio, ¿cuáles son? Pues probablemente sean las emociones. Muchas veces se racionaliza. No, es que esto no va a funcionar, es que esto no está bien, es que no... Pero en realidad estamos hablando de emociones. Y por eso esta afirmación de que son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores y nuestras emociones lo que nos impide cambiar, pero también, y también es lo que nos ayuda a cambiar o lo que nos facilita el cambio, es tan importante. Porque esto quiere decir que podemos incidir, podemos trabajar nosotros mismos para generar ese cambio que queremos. Podemos trabajar e incidir en el pensamiento, en las creencias, en los valores y en las emociones de las personas en nuestros equipos para poder generar ese cambio. Porque lo mismo que puede impedir el cambio, puede facilitarlo. Pero por supuesto, algo tendremos que modificar, algo tendremos que trabajar. Y ese algo se llaman emociones. La inteligencia emocional en las organizaciones nace de los pensamientos y creencias que tienen esas organizaciones y también de esos valores. Lo veremos pormenorizadamente cuando veamos las fases del cambio por las que pasa una persona, sobre todo desde el punto de vista de inteligencia emocional. Y como os había prometido al principio, vamos a ver un poco de neurociencia. Neurociencia del cambio. En primer lugar, debemos conocer que nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Este que vemos aquí, este está preparado para sobrevivir. Es uno de sus mayores cometidos. Lo que hace es hacer sobrevivir al ser humano, en este caso a la persona. Y es una de las principales funciones cerebrales. La supervivencia del ser, la supervivencia de la persona. La segunda función, también muy importante, tiene que ver con el consumo de energía. Este consumo de energía, ¿qué hace? Pues que desde el principio de ahorro energético, el cerebro siempre busca la parte de menor consumo. Pensar que el 20% de la energía que se lleva el cerebro, que necesita el cerebro, de la energía que absorbimos en nuestro cuerpo, se la lleva el cerebro, el 20%. Y en cambio, normalmente es el 5% de la masa corporal. Solo pesa el 5% de la masa corporal y se lleva el 20% de la energía que nuestro cuerpo recibe. En definitiva, entre la supervivencia y el ahorro de energía, empezamos a entender cómo funciona lo del cambio. Porque ¿sabéis qué pasa? Cuando hay un cambio, cuando se percibe un cambio, lo que necesita la persona o lo que se necesita, en general, los equipos, las organizaciones, es aprender. Cambiar para aprender. ¿Qué significa aprender en efectos cerebrales o de neurociencia? Significa apagar unas conexiones neuronales para encender otras. Y eso requiere energía. Por lo tanto, cualquier cambio requiere de energía o más energía de lo normal para poder realizar ese cambio. ¿Y qué sucede? Por los efectos de la ley del consumo de energía o la ley de ahorro de energía y la ley de supervivencia, el cerebro dice, ojo, cuidado, aquí necesitamos un consumo de energía mayor y por lo tanto no voy a permitirlo. Eso lo hace nuestra mente. No voy a permitir ese incremento de energía porque estoy preparado para ahorrar energía. Entonces, ¿qué sucede? Ante cualquier cambio, las resistencias, las emociones negativas, las emociones contra el cambio, son consecuencia de esta funcionalidad de nuestro cerebro. Tan fácil o tan complicado como esto. La tercera parte, ¿qué sucede ante esta supervivencia, este consumo de energía, o este exceso de consumo de energía, estas alarmas que enciende nuestro cerebro, nuestra mente, lo que hace es enviar la señal a la amígdala. Y dice, amígdala, cuidado, porque hay un estímulo que me está diciendo que va a haber mucho consumo de energía. La amígdala, ya lo sabéis, son dos amígdalas, una en cada hemisferio, aquí del cerebro, aquí tengo la otra, la mitad izquierda, pues la amígdala es esta mancha negra que veis aquí, pues esto es la amígdala. Ahí reside el miedo. Ahí reside el miedo. Por tanto, el miedo y por tanto la amígdala también ayudan a la supervivencia y ayudan al consumo de energía. Dicho esto, de estas tres, pues entendemos qué sucede en el aprendizaje. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender? Nos cuesta precisamente porque necesitamos invertir mucha más energía con algo en una máquina, como es el cerebro, que dice que no puede consumir más energía, que está preparado. Yo estoy hecho para ahorrar energía. Recordaros las leyes de Asimov.
en inteligencia artificial. Las máquinas no podrán atacar nunca a los humanos. Pues bueno, pues el cerebro, nuestra mente, tiene el consumo de energía y la supervivencia de la persona. Estas funcionalidades tan profundas de nuestra mente explican o nos ayudan a explicar cómo debemos gestionar el cambio en las personas y en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es cambio. Cuando aprendemos, estamos cambiando. Cuando aprendemos, apagamos una serie de conexiones sinápticas entre neuronas y encendemos otros circuitos nuevos que tenemos que ir realizando. Por eso, los hábitos levantan bien al cerebro. El hábito le encanta al cerebro, porque un hábito es aquello que hacemos, aquella conducta, aquel comportamiento que hacemos sin pensar. Por lo tanto, si no pensamos, no metemos energía ahí. Entonces, los hábitos son fantásticos, pero crear hábitos es crear cambio, y crear cambio significa aprender. Por lo tanto, por eso cuesta tanto afianzar los hábitos, que por cierto, no se hacen 21 días, Se necesitan 4 meses o más. Y últimas investigaciones de la Universidad de Londres, de la doctora Lilly, han evidenciado que no podemos cambiar en 21 días. No podemos crear un hábito en 21 días. Se necesita esa parte neurofisiológica de crear las neuronas adecuadas para poder generar el cambio. Desde este aprendizaje y de estas conexiones entendemos cuáles son las fases del cambio desde la inteligencia emocional. ¿Por qué fases pasan las personas? Entonces, como hemos dicho antes, hay un estímulo relevante que es el de, cuidado, vamos a cambiar. Y la organización dice, llamada al cambio. Vamos a cambiar el sistema informático. Vamos a cambiar los equipos de venta. Vamos a cambiar la operativa administrativa de la gestión de recibos. O vamos a cambiar la contabilidad de la compañía. O vamos a cambiar el sistema de contabilidad de la empresa. Todas estas llamadas al cambio, ¿qué pasa en la persona? Pues generan el presentimiento, como hemos dicho antes, supervivencia, ahorro de energía y amígdala. Pues estos 3 elementos generan el presentimiento. Hay otros elementos del cerebro, como el núcleo accumbens, que también influyen en la gestión del cambio, pero hoy no tenemos demasiado tiempo para hablar de ello. En cualquier caso, quedaros con esta idea. Presentimiento. Vamos a cambiar, tenemos que cambiar esto. Las personas que lo reciben tienen un presentimiento, y este presentimiento normalmente es de miedo. Miedo al cambio. A ver qué pasa, ¿no? Y ese miedo que genera resistencias. Todas las resistencias nacen del miedo. Miedo que genera, por lo tanto, la amígdala, como hemos dicho antes. ¿Qué pasa desde las resistencias? La negación, que son las conductas de negación de ese cambio, las conductas de negación de que ese cambio sea bueno, de que sea lo ideal para la empresa, para mí, para mi equipo. Desde esa negación, ¿qué sucede? Que conforme van pasando los días desde el cambio, desde que ha sucedido el nuevo sistema o la nueva operativa, empieza a generarse en las personas nostalgia. ¡Ay, qué bien lo hacíamos antes! ¡Ay, qué bien estábamos antes! Y con el otro programa, qué bien funcionábamos. Y la nostalgia, ¿a qué lleva? ¿A qué lleva a las personas? Le llega al enfado. Joder, qué putada, que no sé qué, antes funcionaba, esto no funciona, esto no va bien. ¿Y qué pasa desde el enfado? Que las personas se frustran. Los equipos se frustran. Así no se puede trabajar, esto es un desastre, no puedo desarrollarme adecuadamente, antes sí que funcionaba mejor, y las personas no toleran la frustración. Aquello que no cuadra con sus expectativas, aquello es frustración y por lo tanto es intolerante. Normalmente, y en los últimos tiempos, se ha visto un incremento en la población de la intolerancia a la frustración. Si no, vedlo con el tema del COVID, de la pandemia. Hay un incremento de intolerancia a la frustración. Se habla mucho de intolerancia al gluten, se habla mucho de intolerancia a la lactosa. Pero, ¿y la intolerancia a la frustración? Muy importante también. En estos tiempos, mucho más. En gestión del cambio más. Porque esa intolerancia a la frustración crea sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Que el cerebro, cuanto más sufre, ¿vale?, en condiciones normales, en condiciones de estabilidad psicológica y emocional, lo que pasa es que empezamos a racionalizar. Decimos, bueno, pues a lo mejor tengo que salir de esta porque, claro, no puedo estar siempre sufriendo, no puedo estar siempre frustrado, no puedo estar enfadado, ¿vale? Las personas que no son capaces de llegar a este punto y se quedan en el sufrimiento y eso se enquista durante mucho tiempo, pues bueno, acuden y nutren nuestras consultas de psicólogos.
que es lo que nos estamos encontrando desde el Colegio de Psicólogos, que se están incrementando este tipo de consultas, desde la intolerancia a la frustración hasta la ansiedad que crea esa propia intolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Como he dicho antes, en condiciones normales, las personas dicen, bueno, ya estoy harto de sufrir, esto no lo puedo cambiar, voy a cambiar yo. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a racionalizar y empiezan a decir, bueno, pues a lo mejor no está tan mal. A lo mejor si me esfuerzo un poco, lo miro y miro por aquí, miro por allá y le pregunto a uno y, hombre, esto parece que funciona, esto parece que va bien. Y empieza la curiosidad y desde la curiosidad empieza la aceptación. Hombre, pues sí es verdad que este programa sí que funciona bien, sí que es verdad que esto parece que va a funcionar mejor y empieza la aceptación. Y desde la aceptación, conductas de aceptación. Y también conductas de aprendizaje. Bueno, venga, va, pues, hostia, dedícame 5 minutos a explicarme cómo funciona este aplicativo. O dedícame 5 minutos a explicarme cómo funciona esta este nuevo programa de consultas, nuestra actuación comercial, nuestras nuevas conductas de actuación comercial, como es el flujo de trabajo en este caso. Entonces, esas conductas de aprendizaje. Y conforme van aprendiendo las personas, van integrando ese cambio. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Es que esta curva, este valle que vemos aquí, depende de la empresa, depende de los líderes, depende de nosotros. Que podamos aplanarlo lo máximo posible. O si no, que ese valle sea lo más corto en el tiempo posible. Estas fases van a estar siempre. Entender que existen esas fases en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, es primordial para el líder. Porque eso genera empatía, también genera compasión. Y desde la compasión podemos entender por dónde pasa, en qué fase está cada persona de nuestro equipo. Podemos hablar individualmente con esta persona o con las personas afectadas del cambio y podemos, por lo tanto, aplanar este valle para llegar a la integración lo más rápido posible. Para poder hacer esto, que parece fácil, pues bueno, tenemos que recurrir a otras técnicas. Porque ¿sabéis qué? Es que las personas no nos resistimos al cambio. Las personas no resistimos a que nos cambien. Y esto es otro secreto que en las organizaciones debemos conocer. Los que estamos casados sabemos de qué hablamos. Las personas no nos resistimos al cambio. No resistimos a que nos cambien. ¿Sí? En este sentido, ¿qué pasa? Que hay un secreto muy gordo en la gestión del cambio. Y el secreto os lo voy a contar ahora mismo. El secreto está en comparar el hecho de cambiar con el de no cambiar. Pero también lo positivo y lo negativo. Y esta es una técnica y es una parrilla que podéis hacer muy fácilmente. Antes de acometer un cambio, pensar en dibujaros esta parrilla. Dice, vamos a cambiar el sistema informático o la operativa de los comerciales o lo que sea que tengamos que cambiar. Pues hacemos este cuadro y escribimos lo positivo de cambiar, pero lo positivo no para la empresa, para las personas que van a trabajar con ese cambio. También podemos poner, por supuesto, lo positivo para la empresa, para la organización. Pero, ¿qué es lo positivo de cambiar para la persona que va a generar ese cambio? Y esta parte es la que normalmente siempre hacemos. ¿Qué es lo positivo de cambiar? Y hacemos los discursos del cambio. Porque con este cambio vamos a conseguir tal, vamos a conseguir cual, no sé qué, la compañía o la empresa va a conseguir. Es lo positivo de cambiar. Normalmente, en este discurso, los líderes también trabajan lo negativo de no cambiar. Fijaros que lo tenemos abajo ahora. No cambiar, lo negativo de no cambiar. Y ahí también, es que si no cambiamos, nos quedamos atrás, que perdemos el tren de la competitividad, que nos convertiremos en sopa de rana, porque vamos a quedar cocidos en nuestra complacencia, en nuestra zona de confort, vamos a quedar tan a gustito que al final nos vamos a quedar hervidos, como la metáfora de la sopa de rana. Entonces, estos dos apartados, lo positivo de cambiar y lo negativo de no cambiar, es lo que normalmente se incorpora en los discursos del cambio, en las organizaciones, por los líderes. Y os traigo un añadido que os va a ayudar muchísimo a poder generar ese cambio con vuestros equipos de las personas. El primero es este. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo negativo de cambiar para la persona? Hacer este ejercicio también de empatía. Y si cambiamos, ¿qué será lo negativo para las personas? Es un ejercicio de empatía y un ejercicio de humildad.
además de transparencia. Y eso genera confianza con el cambio. Porque, bueno, somos conscientes de que algo perderemos por el camino. El cambio es cambiar un camino renunciando a otro. Pues esta parte de renuncia también es importante. Recordar la metáfora, o quiero recordaros la metáfora de la rosa. Me encantan las rosas, me huelen muy bien, pero tengo que tomar la responsabilidad de coger la rosa y pincharme porque tiene púas. Por lo tanto, ¿qué es lo negativo de cambiar? ¿Qué es lo negativo de lo bueno de ese cambio? Eso es un apartado muy importante que podéis trabajar con vuestros equipos antes y durante ese cambio. Y también, a continuación, ¿qué es lo positivo de no cambiar? Porque ahí iremos directamente a la zona de confort de las personas. Y probablemente ahí lo positivo de no cambiar es lo que trae de serie la persona de nuestro equipo. No, es que si es que con lo bien que estábamos, etcétera, etcétera, recordar aquella parte de la nostalgia, de la intolerancia a la frustración, pues aquí es donde podemos incidir en la parte individual de las personas para que puedan entender qué es lo positivo de no cambiar. Pero en cualquier caso, que lo positivo de cambiar y lo negativo de no cambiar pesa más que todo lo demás. Pero cuando lo trabajamos en conjunto, veréis cómo es muy eficiente y muy eficaz para trabajar con las personas. Y en este sentido, un poco más podemos explicaros. Me gusta explicar a mí, o me gusta decir que el camino se demuestra andando. Hay que hacer cosas. Hacer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estos caminos que vemos en esta imagen no se han hecho de un día para otro. Esto es de picar piedra, de pasar, de caminar, de pasar carros, de pasar carretas, de caminar. Pues ese es el secreto del cambio. Nunca dejar de trabajar con nuestros equipos para el cambio, de recordarlo, de ayudarles, de hablar con ellos, de recordar la rosa, de recordar su zona de confort, de recordar la marmita con lo que ganamos, de recordar también, por supuesto, lo negativo de no cambiar. Por lo tanto, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias a Antonio Machado porque nos ilustra en este apartado que dice no mires atrás. Y en no mirar atrás, pues entramos en los 7 amigos del cambio que os traigo aquí. Lo pasaré rápidamente porque son trabajos que podéis realizar en vuestras organizaciones a vuestra manera, como queráis desarrollarlo. El primer amigo del cambio es la confianza. Dar confianza a los equipos y a las personas, y sobre todo en los líderes y en quien genera el cambio, es muy importante porque la confianza es el antídoto del miedo. El miedo paraliza, la confianza hace que las personas se motiven. Dar confianza es una de las responsabilidades de los líderes en el cambio. El segundo amigo es la humildad. Probablemente no tengamos, desde el impulso del cambio, no tengamos la verdad absoluta. Por eso la humildad al trasladar el cambio es muy importante. Entender a las personas de por qué no quieren cambiar también es muy importante. Por eso la humildad es uno de los amigos del cambio, como lo es la creatividad. No os quedéis con no os quedéis con lo que hace todo el mundo, ¿no? Buscar la creatividad, buscar esa adaptación que os va a ayudar en vuestra organización. Sobre todo, creatividad aplicada a las personas que tenemos en nuestros equipos. El cuarto amigo del cambio es la aceptación. Aceptar que puede haber personas que les cuesta más. Aceptar 2, 3, 4, 5 velocidades en los equipos para el cambio y adaptarnos a esas velocidades. La aceptación de que no todo el mundo cambia de la misma manera es muy importante. Por lo tanto, desde el liderazgo tenemos la responsabilidad de aceptar las diferentes marchas de las personas. Colaboración es muy importante en el cambio. Ayudar a los equipos que colaboren entre ellos para generar el cambio es uno de los aspectos primordiales del cambio. No dejéis que la gente se quede individualizada con su cambio, con su pantalla, con su ordenador, con lo que sea que tenga que hacer en el cambio. Ayudar a que colaboren entre ellos, los más aventajados, los que les cuesta más. Que colaboren, que trabajen en el esfuerzo del cambio. Recordar, el esfuerzo es lo que hemos visto antes del camino. El esfuerzo es el día a día. Los pequeños esfuerzos del día a día generan el éxito. ¿Sí? Pequeños esfuerzos del día a día. Cuando una persona empieza ya a trabajar esta parte de la curiosidad o que empieza a racionalizar, ya está generando ese esfuerzo. Y estamos rentabilizando, monetizando ese esfuerzo, porque entrará enseguida en la parte de aprendizaje. Y os quiero traer el último amigo del cambio, que son retos. Fijar retos a los equipos es muy importante. Los retos nacen de la visión y nacen de la misión de la empresa. Trasladar estos retos a los equipos que van a cambiar es primordial, para que no se queden solo con el cambio, pues, del sistema informático. Hay que ir
el reto se responde desde el para qué. ¿Para qué hacemos ese cambio? Y ese para qué que pueda abrazar a toda la organización, que sea un para qué con valores que puedan compartir todos. Buscar esto porque los hay en cualquier cambio. Vamos terminando ya y quiero terminar con los 5 elementos, como os he comentado antes, los 5 elementos indispensables del cambio en las organizaciones. Estos son los 5 elementos indispensables. Aquí hemos puesto un cambio organizacional complejo. Y ahora veréis por qué decimos que es un cambio organizacional complejo. Porque empezamos desde la visión y trabajamos las habilidades, la motivación, los recursos y el plan de acción. Un cambio organizacional complejo tiene estos 5 elementos indispensables. ¿Para qué? Para tener éxito. Para tener un cambio exitoso necesitamos visión, ir más allá, el para qué, que toda la organización comparta esta visión, que comparta y además esté alineada con los valores de la empresa, que va más allá del objetivo del día a día, va más allá del objetivo de negocio de ese año. La visión tiene que ver con los valores de la compañía y de las personas que trabajan en esa empresa, en esa compañía. El segundo elemento son las habilidades. ¿Has reforzado las habilidades de las personas que van a cambiar? ¿Has formado adecuadamente? ¿Has trabajado los planes de formación para ese cambio? Para que esas habilidades de las personas puedan servir al cambio, puedan avanzar en su aprendizaje. Las habilidades de las personas del cambio son primordiales, sobre todo en los cambios organizacionales complejos. El tercer apartado es la motivación. Equipos motivados van a funcionar mucho mejor en cambio. ¿Motivados por qué? Porque están motivados por una visión, están motivados por una humildad, están motivados por una empatía por parte de la organización. Recursos. ¿Has puesto los recursos adecuados? ¿Tienen los recursos las personas para hacer ese cambio adecuado? ¿Tienen los sistemas informáticos preparados? ¿Tienen las conexiones? ¿Tienen el manual? Lo que sea que necesiten. ¿Qué recursos necesitan esas personas para el cambio? ¿Lo tienen o no? Y finalmente, plan de acción, hoja de ruta. Por tanto, visión, habilidades, motivación, recursos y plan de acción bien definidos, bien estructurados, bien comunicados, es un cambio exitoso. Y ahora os propongo un juego para entender qué sucede, por ejemplo, cuando falla uno de estos elementos. Si falla la visión, no hay un camino, no sabemos a dónde vamos, no hay un para qué lo hacemos. Bueno, es que nos han dicho que lo tenemos que hacer, o es obligatorio por ley, pero no sabemos muy bien por qué está pasando eso, o por qué tenemos que cambiar. Ahora, tenemos unas habilidades estupendas, hemos curso de formación, les hemos motivado con recursos extraordinarios, un plan de acción muy bien medido, pero no sabemos a dónde vamos, no hay visión de futuro. Pues, ¿qué les pasa a los equipos que no tienen visión de futuro en un cambio organizacional? Pues que están confundidos. Hostia, no sé, ¿y esto para qué ahora? No entiendo por qué pasa esto. ¿Y por qué lo hacemos esto? No se ve una forma de desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, están confundidos, no sabemos si vamos a la derecha, a la izquierda, al frente, tiraremos atrás. Esto sucede cuando no hay una visión clara, que es el primer paso del cambio organizacional. Ahora imaginemos que las personas no tienen habilidades, tenemos visión, futuro, no sé qué, motivados, con recursos, con plan de acción, pero no tienen ni pajolera idea de cómo funciona el sistema, de cómo funciona lo que tengo que hacer, y tú qué haces, y yo qué hago, y ahora me toca a mí, ni idea. No ha habido formación, no ha habido trabajo en sus habilidades. Pues muy fácil. Si no hay esto, hay ansiedad. Es que, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿y si pasa esto? ¿Y si tú no haces esto? ¿Qué pasará? Y, tanto, formación en habilidades, o desarrollo de las habilidades de las personas en ese cambio es primordial para gestionar el cambio con éxito. ¿Qué pasa si no están motivados? Una visión extraordinaria, muchas habilidades, recursos, plan de acción, pero les importa no sé qué, porque no hemos trasladado bien, no hemos comunicado bien y no están motivados para el cambio. Es que no tienen ni ganas, están cansadísimos. Imaginaros que ahora en un hospital, hoy, hacemos un cambio organizacional, hostia, es que yo no puedo más. Sí, mucha visión, muchas habilidades, pero con el COVID, la pandemia, como personal sanitario, estoy acabado, es que no puedo más ya, estoy desmotivado. Entonces, ¿qué sucede con unas personas, equipos desmotivados? Que el cambio es muy lento. Poco a poco vamos haciendo, bueno, si eso, yo voy probando, no sé qué, sé cómo hacerlo, tengo visión, recursos, plan de acción, pero es muy lento, porque como no estoy motivado, pues mira, voy a mi ritmo, ¿sabes? Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay recursos? Cuando ponemos un cambio, o ponemos una gestión del cambio y
informático, por ejemplo, y no tenemos los recursos, la wifi se cae, no tenemos el programa instalado, hay personas que no les entra el programa porque tienen una versión anterior. Pues, cuando los recursos fallan, la gente se frustra muchísimo. Se frustra muchísimo. Me ha aparecido esta imagen aquí, no sé por qué. Que nos frustramos cuando es que quiero, estoy motivado y quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, cuidado con los recursos. Veamos que los recursos sean los adecuados, porque de esta forma podremos gestionar la inteligencia emocional, por lo tanto, la inteligencia social de nuestros equipos. ¿Qué pasa si no hay plan de acción? Pues que aquí, es que no sabemos ni cuál es el paso 1, ni el paso 2, ni ahora vamos atrás, no, espérate, no, ahora no podemos pasar a la siguiente fase porque todavía no hemos podido, bueno, es que necesitamos que se instale primero, que venga el informático, no, pero es que después del informático tiene que venir el que hace, yo qué sé, el de los cables, el que lo conecta, el que le... Si no hay un plan de acción bien estructurado, bien montado, las salidas son en falso. Volvemos atrás, volvemos adelante, y somos incapaces de poder arrancar de la mejor manera posible. Bien, casi ya me he quedado sin tiempo. Yo, el cambio exitoso que aquí os presento, pues bueno, es el que os brindo en este sentido de misión, visión, habilidades, motivación, recursos, plan de acción, bien definidos. Si hacemos esto en un cambio organizacional complejo, tendremos éxito. Y quiero terminar ya. Termino con una despedida. Aquí tenéis mi correo. Bueno, ahora tenemos tiempo de hablar y de preguntarme si tenéis alguna pregunta. Y nada, daros mucho las gracias, mucho por esta atención que habréis prestado. Y sobre todo, recordar, son los caminos difíciles los que te llevan a lugares maravillosos. ¡Viva el cambio! Muchas gracias y hasta ahora.